Melanie Domínguez y soy estudiante de la Universidad de Vizcaya en la licenciatura de Fisioterapia, a cargo del profesor Rodrigo Miranda, y el día de hoy les hablaré acerca de la efusión pleural en cuanto a su patofisiología, manifestaciones clínicas y sus formas de tratamiento. Para poder comenzar es importante conocer el concepto anatómico de la pleura como tal. Y así, la pleura es una membrana serosa que recubre parénquima pulmonar, mediastino, diafragma e interior de la cavidad torácica. Se subdivide en dos, en pleura visceral y parietal. La pleura visceral recubre el parénquima pulmonar, individualizando cada lóbulo al recubrir las fisuras interlobares. La pleura parietal tapiza el interior de la cavidad torácica en todas sus superficies, subdividiéndose en pleura parietal costal, diafragmática y mediastínica. A nivel de la pleura parietal se encuentran una serie de reflexiones, que son la costodiafragmática, la costomediastínica y la mediastínico-diafragmática, la cúpula o reflexión del vértice. Estas reflexiones son tanto agudas y determinan la formación de fondos de saco pleurales, destacando los costodiafragmáticos y los costomediastínicos anteriores. Entre ambas hojas pleurales queda un espacio virtual cerrado, lo que la cavidad pleural, donde solo existe una pequeña cantidad de líquido seroso que lubrifica el epitelio, el aumento de líquido que tiene lugar en numerosas patologías que provoca el derrame pleural. Ambas pleuras están irrigadas desde la circulación sistemática. La pleura parietal costal recibe su vascularización a través de ramas de las arterias intercostales, mientras que las mediastínicas se sirven de la arteria pericardiofrénica y la pleurodiafragmática de las arterias frénicas superior y musculofrénicas. El entorno venoso pues, es diferente, ya que los capilares de la pleura visceral drenan a las venas pulmonares. La circulación linfática va a ser la que tenga un papel muy primordial en lo que es la absorción de los líquidos, células y partículas del espacio pleural. El drenaje linfático de ambas superficies es muy diferente. En cuanto al sistema linfático parietal, es la principal vía por la cual el líquido sale del espacio pleural, sobre todo a nivel de su zona más en declive, donde abundan una serie de estomas que conectan la cavidad pleural con unos espacios lacunares desde los que parten los linfáticos, ¿no? Ahora, los linfáticos de la cavidad pleural drenan a diferentes ganglios, los de la superficie costal y diafragmática drenan a los ganglios paraesternales y paravertebrales. Los de la superficie mediastínica drenan a los ganglios traqueobronquiales. La pleura visceral está desprovista de lagunas, estomas y los vasos linfáticos subyacentes parecen drenar al parénquima pulmonar más que a la cavidad pulmonar, ya que existen conexiones directas del sistema linfático pulmonar con el de la pleura visceral y esto va a explicar la facilidad de la difusión de los tumores malignos pulmonares a la pleura, sin necesidad de que el parénquima pulmonar entre al tumor y la pleura esté infiltrando. En cuanto a su patofisiología, normalmente existe una pequeña cantidad de líquido en el espacio pleural, que es un ultrafiltrado del plasma en cuanto a su composición. Las dos mucosas actúan como membranas semipermeables de tal forma que la concentración de pequeñas moléculas como la glucosa son similares en el líquido pleural y plasma, mientras que la concentración de las macromoléculas como la albumina es considerablemente menor que en el plasma. El volumen del líquido pleural es muy pequeño en condiciones normales. Se produce una entrada continua de líquido a la cavidad pleural que se ve reabsorbiendo al mismo ritmo, pero no en cantidades elevadas. En cuanto al mecanismo del derrame pleural, existen al menos 5 mecanismos responsables, de los cuales son los siguientes. Número uno es el aumento de las presiones hidrostáticas, que este mecanismo tiene especial importancia cuando se elevan las presiones capilares de la circulación pulmonar. Tal es el caso de la insuficiencia cardíaca y otras causas menos frecuentes como pericarditis, pericardio o sobrecarga de volumen. Este da lugar a un trasudado, ¿no? Como número dos, descenso de la presión oncótica en la microcirculación. Este es poco habitual debido a la gran capacidad de reabsorción de la circulación linfática, que puede reabsorber hasta 30 veces el volumen del líquido pleural formado 6 diariamente. Este es el mecanismo de los derrames pleurales secundarios al síndrome nefrótico, desnutrición o también hepatopatias crónicas. Como número 3, aumento de la presión negativa del espacio pleural. Ocurre de forma exclusiva solo cuando hay una atelectasia pulmonar muy masiva. Es dudoso que por sí solo dé lugar a un gran derrame sin que exista causa sobre dañina. Como número 4, el deterioro del drenaje linfático es uno de los principales mecanismos responsables de la persistencia del derrame pleural. El bloqueo linfático puede producirse en la misma zona subpleural o en el mediastino, comprometiendo la reabsorción de líquido, por lo cual es el principal mecanismo de producción de derrame pleural de origen tumoral. También se produce en el bloqueo o rotura del conducto torácico que provoca un aquilotórax. Otras causas son la sarcoidosis, el derrame y el síndrome de las uñas amarillas. Como número 5 tenemos el movimiento de fluido desde el peritoneo. Este se produce a través de los linfáticos diafragmáticos y de defectos diafragmáticos de pequeño tamaño. Ejemplos son los derrames secundarios o ascitis, obstrucción urinaria, síndrome de Meigs y los procesos pancreáticos. Hablando acerca de las manifestaciones clínicas, podemos decir que las enfermedades de la pleura se manifiestan habitualmente por el síndrome de ocupación pleural, que consiste en la acumulación de aire o neumotórax o líquido, que también es derrame pleural o pleuresia en la cavidad pleural. El síndrome de ocupación pleural por líquido es con gran diferencia el más frecuente y variado, y este constituye hasta 10% de las patologías atendidas en los servicios de neumología. Son un problema médico común con más de 50 causas reconocidas, incluyendo enfermedades locales de la pleura o pulmón subyacente, condiciones sistemáticas, disfunción de órganos y también medicamentos.
Los signos y síntomas varían dependiendo de la causa subyacente, pero lo que es como disnea, tos, dolor pleurítico, pues son las más comunes. La imagen radiográfica desempeña un papel muy importante en el diagnóstico y manejo de la enfermedad pleural, siendo la radiografía de tórax, que es la técnica radiológica inicial en el estudio del derrame pleural, siendo la ecografía, la tomografía computarizada y la resonancia magnética técnicas complementarias en el abordaje posterior. En cuanto a la forma de tratamiento, es importante saber que existen dos tipos de derrames: transudativo, que está causado por la filtración de líquido hacia el espacio pleural como consecuencia de un aumento de la presión en el interior de los vasos sanguíneos o por un bajo contenido de proteínas en la sangre. La causa más frecuente es la insuficiencia cardíaca congestiva. El segundo derrame es el exudativo, que su causa es el bloqueo de los vasos sanguíneos o los conductos linfáticos bloqueados, una inflamación, una lesión del pulmón o la existencia de un tumor. En cualquier caso, es muy fundamental determinar la causa del derrame pleural, no solo con el fin de precisar un diagnóstico correcto, sino también para determinar cuál es el tratamiento más adecuado en cada caso, pues esta debe dirigirse a tratar la enfermedad que lo está causando. Eso es muy importante recalcarlo. Ahora, en el caso de que el derrame pleural sea masivo o sintomático, deberá practicarse en obtenerse una muestra de líquido pleural mediante una punción o también llamado como toracocentesis, con el fin de determinar su composición, en este caso la glucosa, proteínas, triglicéridos, colesterol, LDH y pH, el recuento de hematocrito y leucocitos y la presencia o no de microorganismos que puedan determinar su origen infeccioso. Si la causa es una insuficiencia cardíaca congestiva, el tratamiento deberá incluir el uso de betabloqueantes. Si se debe a la presencia de un tumor maligno, el tratamiento de elección será la quimioterapia y o la radioterapia. También cabe la posibilidad de utilizar en algunos casos un procedimiento denominado pleurodesis, que con el fin de evitar que el líquido se acumule entre las dos pleuras, ¿no? Tercero, los antibióticos serán el tratamiento de elección en el caso de que el derrame pleural esté causado por un proceso infeccioso. Cuatro, si la causa es una neumonía que sea complicado, además de los antibióticos, es probable que sea necesario instalar un tubo de drenaje torácico para eliminar el derrame pleural.